Buenas tardes a todos y todas. Gracias por entrar a esta plática. Soy el ingeniero Luis Manuel Colín Soria, egresado de la 14ª generación de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente laboro en la Secretaría del Campo, comisionado al Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México, por sus siglas ICAMEX. Es un gusto para mí poderles compartir el día de hoy la plática sobre materia orgánica, compuesto importante en cualquier tipo de cultivo. Hablar de materia orgánica implica describir cómo está formada, sus componentes, tienen funciones definidas y que interactúan entre sí. Los macro y micronutrientes del suelo junto con las raíces conforman la parte viva de la materia orgánica, y aunque solo alcanzan alrededor del 5% de la materia orgánica total, son el motor transformador en el suelo. La parte inerte de la materia orgánica, aproximadamente el 95%, está constituida por compuestos orgánicos en diferentes estados de descomposición y es la que mejora las propiedades físicas y la fertilidad del suelo. En la mayoría de los suelos de aquí del altiplano encontramos suelos muy pobres, o medianamente pobres en lo que es materia orgánica, de acuerdo a los análisis de suelo que nosotros hemos realizado, aproximadamente unos 2.500, y de ahí pues determinamos que son suelos que requieren una incorporación de materia orgánica para que todo cultivo que se realice ahí se pueda llevar a cabo. En lo general, la materia orgánica del suelo se define como la mezcla de sustancias orgánicas que contienen principalmente carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, además del fósforo y azufre proveniente de descomposición de residuos orgánicos del suelo, si es la incorporación de compostos. El elemento abundante, más abundante de la materia orgánica es el carbono, y se considera que en suelos agrícolas está constituida alrededor del 58% del peso de los compuestos orgánicos presentes. La materia orgánica también contiene una cantidad importante de azufre respecto al total del suelo, más el 90% del azufre del suelo se encuentra en forma orgánica. Esta forma orgánica no puede ser absorbida por las plantas, pero a través del proceso de mineralización llevado a cabo por microorganismos y enzimas del suelo, algunos de los componentes orgánicos son químicamente simplificados y como resultado se liberan formas minerales o inorgánicas del azufre a la solución del suelo. El ion sulfato es la forma más azufrada cuantificable en la mineralización y es también la forma mineral absorbida por las raíces de las plantas. Nosotros también tenemos que considerar dentro de lo que es la materia orgánica la importancia de la incorporación de minerales que nos van a ayudar a la activación o a las reacciones que se llevan a cabo en el suelo. El doctor Quero mencionaba que eran las reacciones biogeoquímicas que se deberían llevar a cabo en la raíz y que es de vital importancia para que las plantas tomen de ahí sus alimentos. La materia orgánica proporciona grandes beneficios al suelo, mejora la estructura del suelo, facilitando las labores de cultivo, favorece una gran porosidad, mejorando así la aireación y la penetración del agua, aumenta la capacidad de retención de agua, sobre todo en cultivos de temporal, ya que en la actualidad pues los cultivos de temporal son los que más sufren por este tipo de escasez de agua, ¿no? Disminuye los riesgos de erosión y compactación. En la actualidad, si nosotros vemos las tierras de cultivo de aquí del altiplano, pues la mayoría son tierras ya muy compactas, muy erosionadas, que cuando se llevan a cabo las labores de labranza, en este caso de barbecho, pues lo que se forman son unos terrones muy grandes, ¿no? La materia orgánica también favorece una buena porosidad,
mejora así la aireación y la penetración del agua. Disminuye los riesgos de erosión y compactación, proporciona gran cantidad de ácidos húmicos, compuestos de alta calidad nutritiva para las plantas. Si nosotros vemos o cuando nosotros analizamos o por ahí checamos cuestiones fisiológicas, pues los ácidos húmicos y los ácidos fúlvicos son de gran importancia o son nutrientes de calidad para las plantas. La materia orgánica también disminuye el cambio brusco en el pH del suelo. Cuando se aplican sustancias de reacción ácida o alcalina, como son los fertilizantes químicos, pues estos degradan de alguna manera el suelo y de ahí que nos afecte sobre todo en la producción, principalmente en la producción de granos, como es el maíz, ¿no? Es importante incrementar la materia orgánica del suelo durante varias prácticas o durante varias aportaciones de materiales, tales como residuos de cultivo, la incorporación de rastrojos, de compostas, de humus de lombriz, de algunos minerales que realmente nos van a poder aportar todo eso. Decimos que la materia orgánica como tal es una incorporación de compuestos que nosotros vamos a llevar a cabo a nuestro suelo para mejorarlos y para poder determinar cuáles son todos estos. ¿Cuáles son los materiales o las fuentes de materia orgánica? Dice que son la incorporación de residuos de cosecha, tales como zacate, paja, algunas podas, rastrojos, residuos de los mismos cultivos que quedan en el campo, que nosotros vamos cosechando, que pueden ser triturados o pueden ser incorporados mediante un paso de rastre. De esta forma, si nosotros los incorporamos al suelo, pues son degradados por los microorganismos que se encuentran en el mismo suelo y que son los que van a llevar a cabo esa actividad. Con frecuencia estos efectos son positivos para la estructura del mismo, aumentan la actividad microbiológica, perdón, y la disponibilidad de nutrientes. Cuando dichos residuos tienen altos contenidos de carbono, sobre todo lo que son compostas, respecto al contenido de nitrógeno, también pueden promover el fenómeno llamado inmovilización neta del nitrógeno. Si nosotros incorporamos zacate como tal y no incorporamos algún compuesto que tenga nitrógeno, ocurre lo que se llama una desnitrificación. La descomposición del zacate o algunos residuos de cosecha, pues requerirán un consumo de nitrógeno. ¿Y de dónde lo van a tomar? Pues del suelo. Por eso muchas veces cuando incorporan el zacate como tal, sin aplicar ninguno de ningún producto que nos ayude a degradarlo rápido, pues los productores dicen que eso no funciona porque sobre todo el maíz no crece por este mismo fenómeno de desnitrificación. Entonces tenemos que incorporar nosotros algunos microorganismos o algunos elementos que nos ayuden a la descomposición de estos residuos, sobre todo aquellos que estén a base que sean ricos en carbono o que tengan una gran cantidad de carbono. Nosotros podemos incorporar hojarasca o en algunos lugares llamados microorganismos de montaña líquidos y rumen, que son los que nos van a ayudar a degradar un poquito más rápido el zacate que nosotros dejemos en las parcelas y de esta manera evitar el efecto de desnitrificación. Decimos además de las compostas, pues tenemos estiércoles, purín, gallinaza, pollinaza, humus de lombriz. Se aplican algunas algas marinas que nos ayudan también en el proceso de las reacciones biogeoquímicas. Algunos restos vegetales, sobre todo en invernaderos podemos agregar lo que son las hortalizas, lechugas, brócoli, coliflor. Por ejemplo, podemos agregar también los restos de las plantas de jitomate, ¿no? Que nos van a ayudar de alguna manera a poder incorporar nutrientes a nuestra planta. Los estiércoles, pues son, ahora sí, la materia prima principal
y el que más se utiliza pues es el del ganado bovino, puesto que es ahora sí que el que más se produce, ¿no? Ya que pues las vacas o los rumiantes de gran tamaño son los que más producirían este tipo de abono. Pero si nosotros aplicamos estiércol como tal, pues tendríamos la desventaja de que cuando se dan las condiciones adecuadas de temperatura y humedad, pues se van a desarrollar muchas plagas y muchas enfermedades, muchas hierbas, que son las que se encontrarían ahí así que en el estiércol, y pues en lugar de traernos un beneficio, pues nos traerían un perjuicio. No es recomendable mucho utilizar el de cerdo, porque contiene una sustancia que se llama aflatoxinas. Ese sí se necesita compostear, ahora sí, de manera constante, ¿no? Estiércol de caballo, estiércol de oveja, estiércol de aves o estiércol de murciélago, pues que realmente aquí en México pues es muy raro utilizarlo porque son muy pocas las regiones que tienen este tipo de animales, ¿no? El purín, los purines son pues principalmente los residuos líquidos que provienen de las granjas, ya sea de cerdos o de vacas o de hatos ganaderos, y pues no lo podemos incorporar como tal porque traerían algún perjuicio a nuestras parcelas, porque si lo aplicamos ahora sí que directamente a las plantas, pues ocasionaríamos una pérdida, ¿no? de nuestro cultivo por el exceso de amoníaco que tendrían este tipo de productos. La gallinaza y la pollinaza, pues principalmente lo vamos a ocupar en superficies muy pequeñas, porque ahora en la actualidad pues tienen un alto costo, ya que pues así los que lo negocian o los que comercializan con esto, pues dicen que le hacen una preparación y eso pues nos implica que nosotros tengamos un incremento en nuestra producción o en nuestro cultivo. El humus de lombriz, pues es el abono orgánico por excelencia. Es obtenido del excremento de las lombrices. De preferencia, pues las que mejor resultado dan, pues son las californianas, ¿no? Y son las que nos ayudan a degradar, ahora sí, a su parte mínima, todos los compuestos o todos los nutrientes que nosotros vamos a tener, ya sean los estiércoles o en las compostas, y que sería el abono por excelencia, ¿no? Y eso es lo que nos va a ayudar a que nosotros tengamos un mejor rendimiento, ya que vamos a utilizar tanto el sólido como el líquido. Y lo que más podemos desarrollar o lo que nosotros más podemos utilizar, pues son las compostas. Y la composta, pues es un abono orgánico que se forma por la degradación microbiana de los compuestos de materiales, lo que le habíamos dicho, como son principalmente los estiércoles. Y si lo combinamos, por ejemplo, con zacate o con algunos otros residuos por ejemplo, de pasto, de podas o de algún otro tipo de compuestos o de materiales, pues sería de gran ayuda, ya que dice que a través de la, ¿cómo se llama? De la fermentación anaerobia, eh, esta mezcla de materias orgánicas bajo condiciones específicas de humedad y temperaturas nos ayudarían precisamente a eliminar algunas sustancias fitotóxicas y, y sobre todo lo que les comentaba hace rato de las semillas de la hierba o los huevecillos de las plagas que así nos van a manifestarse cuando se den las condiciones de humedad y temperatura. Entonces las compostas, como a través de su calentamiento, pues nos van a eliminar esos patógenos y esas semillas de plantas que pueden ser aplicados al suelo si nosotros no hacemos ese proceso de compostaje. Los residuos orgánicos, los residuos orgánicos, tanto de origen animal como vegetal, pueden ser utilizados para la fabricación de las compostas. Estos residuos aportan una gran variedad de nutrientes y estas pues, condiciones, estos nutrientes pueden variar dependiendo del material que nosotros vayamos a utilizar. Eh, la elección de los residuos pues nos dice que va a estar en relación de lo que es la relación de carbono-nitrógeno, ya que pues debemos de tener
unos elementos o compuestos que al final de nuestra composta nos den un 58% de carbono y el resto así que el 42 restante, pues va a tener hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre y algunos otros microelementos. Existen varias formas de elaboración de composta. Una bueno, la que yo estoy desarrollando es la que propone el doctor Gerardo Noriega Altamirano, profesor investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, quien ha desarrollado un paquete tecnológico que se llama 5M más E, en donde una de las M's es precisamente la materia orgánica, y esta se obtiene a través de lo que es las compostas. ¿Qué materiales vamos a utilizar en la composta? Pues principalmente vamos a utilizar estiércol, zacate, sulfato de amonio, azufre agrícola y agua, que son los elementos principales que van a participar precisamente en esa fermentación aeróbica que nosotros vamos a desarrollar. Los métodos, pues, es elaborar una capa de zacate de 1.50 metros de ancho, que es lo que nos va a determinar nuestra cama o nuestro tamaño de la composta, por lo largo pues, que nosotros queramos, ¿no? Vamos a incorporar una capa de estiércol de unos 20 centímetros de puro estiércol. Vamos a agregar 2 kilogramos de sulfato de amonio como si estuviéramos regando sal, y le vamos a incorporar agua de tal manera que tengamos que humedecerlo. Dice que debe tener entre un 50 y un 60% de humedad para que nuestra composta sea de buena calidad. Una segunda capa, igual vamos a anexar unos 10 centímetros de zacate, otros 20 centímetros de estiércol, 1 kilogramo de azufre agrícola, y vamos a incorporar agua. Y así nos vamos a ir capa por capa hasta que nosotros tengamos más o menos 1,5 metros de alto. Esa es más o menos la propuesta que nosotros estamos desarrollando en cada uno de ellos. ¿Para qué? Para que tanto el sulfato como el azufre nos ayuden a que las bacterias termófilas nos ayuden a calentar la composta entre 55 y 60 grados centígrados durante 15 días, y después hacer 5 volteos. A partir de los 15 días hacemos damos una vuelta, y después damos 4 vueltas cada 8 días, una cada 8 días, a tal manera que en mes y medio nosotros ya tengamos una composta, ahora sí, de calidad, y tengamos ahora sí la certeza de que nosotros podemos decir que realmente esa es nosotros ya lo elaboramos y sabemos qué es lo que tiene esa composta, ¿no? ¿En dónde lo vamos a utilizar? Pues lo vamos a utilizar principalmente en tierras de cultivo o en parcelas de cultivo, y con esto vamos a hacer la disminución del fertilizante químico. Esto va a ser de manera gradual, porque decimos, en la actualidad, pues no podemos quitar el fertilizante químico a nuestras parcelas, porque ya son como los drogadictos o los alcohólicos, tienen ahora sí esa dependencia al fertilizante químico. Y si se lo quitamos, pues el suelo entra dentro de abstinencia y no tendríamos los resultados adecuados. La composta, pues también lo que decíamos anteriormente, nos va a ayudar también a nutrir sobre todo los microorganismos benéficos que nos van a ayudar al desarrollo de nuestra planta, principalmente de nuestra raíz, como son las micorrizas, como es el Azospirillum, el Azotobacter y algunos otros microorganismos que nos van a ayudar a controlar algunas plagas y enfermedades, pues, por ejemplo, como sería Metarrhizium, Beauveria baciana, Verticillium, Bacillomyces, Streptomyces, Bacillus subtilis, Bacillus thuringiensis, que de ahí se alimentarían principalmente, ¿no? En la actualidad, pues, decíamos, estoy laborando o estoy comisionado dentro del ICAMEX, y ahí estamos haciendo algunas pruebas, algunas investigaciones, utilizando todo tipo de residuos que nosotros vamos sacando de los mismos centros de investigación y transferencia de tecnología. En la parte de arriba vemos que estoy utilizando trébol, el totomoxcle o las hojas de la panoja, que después de haber cosechado el maíz, pues ahí lo estamos utilizando, junto con estiércol de caballo y estiércol de vaca. En la parte de abajo estoy utilizando nopales, algunos nopales que sufrieron daño por caracol, y que pues realmente esos
ya no son ahora sí atractivos al comercio y desde alguna manera empezamos a utilizarlos al compostearlos con estiércol el estiércol de vaca. Hemos hecho igual con residuos de lechuga, brócoli, tomate de cáscara, el pasto de pradera, con frijoles, con residuos de haba, de canola, de triticale, de avena, de tal manera que nosotros vamos a ver cuáles son los mejores compostas y cuál nos aportaría más nutrientes a nuestra parcela. Y en el municipio de Jiquipilco estamos capacitando a 600, un poquito más de 600 productores de maíz, precisamente en la elaboración de compostas, por la preocupación y la ocupación que tienen ellos, ¿no? La preocupación de que pues el fertilizante químico en la actualidad está muy caro y ellos están buscando una alternativa de cómo nutrir sus parcelas sin invertir tanto, ¿no? Sin disminuir un poco el costo de este alimento, entonces, de estos nutrientes precisamente para las plantas de maíz, ¿no? Entonces, se está llevando a cabo esta actividad. Obviamente el resultado, pues lo vamos a conocer hasta que ellos cosechen y ver qué resultado nos dio combinar la composta y con unos 100 o 150 kilos de fertilizante químico y unas aplicaciones de fertilizantes foliares, además de consorcios microbianos, que pues ahora sí que es parte de esa tarea que nosotros estamos realizando en el municipio de Jiquipilco y también lo vamos a desarrollar en el cultivo de nopal en el ICAMEX. Y pues así a grandes rasgos, pues es lo que nosotros estamos haciendo, estamos trabajando dentro de lo que es la elaboración de compostas y la incorporación directamente ya a parcelas o a cultivos ya establecidos de pues lo que les decía de maíz, de nopales, de trigo, de avena y de legumbres, como las habíamos mencionado ahí. En síntesis, un suelo bien nutrido, llámese con materia orgánica y con los elementos que realmente necesitan las plantas y los mismos microelementos que también requieren. Decimos que al menos debe tener el 3.5 de materia orgánica para que pueda ser un suelo ya rico en nutrientes y poder nutrir nuestros cultivos. Y de esta manera, pues nosotros ofertar al mercado productos de calidad, productos alimenticios que van a servir a los seres vivos, llámese al hombre o llámese al ganado que en la región empiezan a desarrollar. Pues hasta aquí sería mi aportación. Les agradezco mucho que se hayan tomado la molestia de estar aquí participando en el Día del Agrónomo. Les envío una gran felicitación. Muchas gracias.